Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer evento virtual eh, de académicos con Palestina contra el genocidio, que es un colectivo que nació en diciembre del año pasado, un colectivo interuniversitario que reúne a muchos y muchas docentes e investigadores de México y no solo, ¿no? Eh, eh, digamos que tiene como finalidad un poco sensibilizar sobre la situación en Palestina y también crear algunas reflexiones que se han vertido en una campaña que se llama No dejemos de hablar de Palestina, eh, que hemos organizado en muchos centros de investigación y universidades y, y bueno, hemos hecho, entre otras cosas que hemos hecho y que platicaremos en este mismo evento. Este evento en específico es el primer evento virtual y va a tratar el tema del BDS, que es una campaña internacional que desde hace décadas se dedica, digamos, a buscar una alternativa no violenta y desde la sociedad civil para contrastar la política, digamos, imperialista, colonialista y de apartheid, de limpieza étnica de Israel en Palestina. Eh, y bueno, entonces voy a presentar a mis compañeros que van a hablar hoy. Este, particular, bueno, la primera persona va a ser, los voy presentando uno por uno, según sus participaciones, y bueno, al final tendremos la posibilidad de hacer un poco de preguntas y respuestas a través del chat. Bueno, entonces voy con Araceli Galán, que es una gran amiga y compañera desde hace muchos años, es una gran activista por los derechos humanos y en particular por la solidaridad con Palestina, y también forma parte de la campaña del boicot, desinversiones y sanciones. Es historiadora, es pedagoga y se ha dedicado muchísimo al tema de Palestina. En particular hizo una estancia postdoctoral en el Colmex con el tema de violencia de género en Palestina y México. Y también hizo una instancia de investigadora de investigación como alumna invitada de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Psicología. Y bueno, sus líneas de investigación son movimientos sociales en el sur global, con particular interés en México y Palestina. Ella también es autora y editora, coautora, digamos, de el libro El papel de Israel en la militarización de México de 1919, de 2019, perdón, y es editora y coautora del libro Género, Violencias y Resistencias del Medio Oriente, mirada desde América Latina, que está próximo a ser publicado por el Colmex. Entonces le cedo inmediatamente la palabra y bueno, para que nos explique un poco de qué se trata cuando hablamos de boicot. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Clara, por todo el esfuerzo que ha implicado la coordinación de este foro, por la dedicación que has tenido y para que estemos hoy aquí reunidas y que podamos juntas reflexionar sobre la campaña del BDS. Eh, Primero que todo, quiero decirles, compañeras, compañeros, que me siento muy contenta de que estemos aquí tratando de reflexionar sobre esta campaña, porque es una campaña que fue convocada por la sociedad palestina hace 19 años, o va a ser 19 años exactamente en julio, pero en particular en algunos lugares ha costado un poco de trabajo que podamos comprender de manera puntual y profunda
qué significa realmente la campaña. En el activismo, en el movimiento social, cuando nosotros hablamos de un boicot, así aislada la palabra, el concepto, como una forma de lucha o de resistencia social organizada, hablamos de el boicot que se traduce de manera casi automática en dejar de comprar determinadas marcas o dejar de comprar determinados productos o servicios. Y eso, desde luego que corresponde al concepto clásico, pero creo que si nosotros nos concentramos en lo que es la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, convendría ir hacia el documento fundacional del 9 de julio del 2005. Y quisiera empezar por mencionar que este documento fundacional hace una puntualización de lo que trata la campaña desde el solo título que los palestinos y las palestinas pusieron a esta campaña. El llamamiento dice, el título del llamamiento, lo leo, llamamiento de la sociedad civil palestina al boicot, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que cumpla con la ley internacional y los principios universales de los derechos humanos. Entonces, desde el propio principio del llamamiento, desde el propio título, las y los palestinos nos están haciendo una convocatoria para que nos unamos todos los solidarios con la causa palestina con objetivos comunes. Y esto es lo primero que quiero mencionar. Este 9 de julio del 2005, como fecha simbólica, representaba este simbolismo a un año de que la Corte Internacional de Justicia, el 9 de julio del 2004, había clasificado dentro del rango de ilegales la construcción de los muros, tanto el de Gaza como el de Cisjordania, y los asentamientos. De esta manera, el BDS, primero que todo, para enfocarnos directamente en lo que representa, es un llamado de organizaciones civiles y políticas de la sociedad palestina. Este llamado tiene como base la reflexión que todos estos grupos, más de 172 grupos organizados en aquel momento, hablo de hace 19 años, porque a lo largo de los años, de las décadas prácticamente, han ido incorporándose otros grupos políticos, otras ONGs que han nacido a lo largo del tiempo y que se han vinculado a la campaña. En aquel momento, lo que la campaña BDS nos llamó a todos y todas en el mundo respondía a varias cuestiones. La primera es que, como nosotras sabemos, la solidaridad con la causa palestina está en todos los países del mundo, prácticamente en todas las ciudades, por grandes o pequeñas que sean. Siempre existe un pequeño comité de solidaridad, a veces no tan pequeño, a veces no solo uno, como es el caso de Ciudad de México, que son muchos grupos y que todos trabajamos con propósitos comunes, a veces con estrategias diferentes, a veces con discursos diferentes, y todo es válido. El punto central es que el análisis que hicieron nuestros compañeros y nuestras compañeras de los grupos politizados al interior de Palestina es que después de décadas de la solidaridad, después de la resistencia de los propios palestinos y palestinas, los objetivos no se estaban cumpliendo. Y los palestinos y las palestinas nos dijeron, hemos agotado prácticamente todos los recursos que están a nuestra mano, a nuestro alcance. De tal manera que lo primero es trabajar unidos, bajo unos lineamientos específicos, con propósitos específicos. Los lineamientos específicos fueron tomados de la experiencia de Sudáfrica, cuando el sistema de apartheid, después de años de resistencia, después de lucha, y que no se lograba terminar con el sistema de segregacionismo racial y de años de apartheid. Se hizo un llamado a los distintos países que participaban de esta situación, a la sociedad civil, a dejar de participar comercialmente, culturalmente, deportivamente, administrativamente, para lograr ese aislamiento de quienes propiciaban estas condiciones de segregación racial. De tal manera que con base en esa experiencia, nuestras compañeras
organizadas en las ONGs, en los partidos políticos, en los grupos de resistencia, tomaron esto como ejemplo. Porque habíamos agotado todas las formas y porque, decía yo, existen muchos grupos, hay muchos comités de solidaridad en el mundo, podríamos contarlos por miles, pero si trabajamos unidos bajo los mismos lineamientos y bajo los mismos propósitos, es mucho más probable que tengamos el éxito que deseamos, que es el fin de la colonización y el fin de la ocupación. De tal manera que el llamado que nos hizo la comunidad palestina a través de la campaña BDS, explicando todos estos elementos, nos dijo, bueno, nosotros tenemos algunos puntos en particular sobre los que debemos enfocar la campaña y pensando en esto a mediano y largo plazo. Evidentemente, trabajando en esto a corto e inmediatísimo plazo. Entonces, el punto central que nos llamaron a los 3 elementos que son el objetivo del BDS, me permito leerlos: el fin de la ocupación y la colonización de todas y cada una de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro. Ese es el primer objetivo. El segundo, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel y su total igualdad ante la ley. Y el tercero, respetar, proteger y promover los derechos de los palestinos refugiados a retomar a sus casas y propiedades, como lo estipuló la resolución 1194 de Naciones Unidas. Creo que es importante, compañeros, compañeras, mencionar algo que el BDS tiene siempre en claro y que hemos hablado en todos los espacios donde hablamos de BDS. Uno de los principios éticos, jurídicos que tiene la campaña BDS es que no promovemos ningún discurso racista, de odio ni antijudío. Cuando hablamos de boicot, de desinversión y de sanciones, no hablamos de segmentar a ninguna persona en particular, de apartar a un grupo en particular por su calidad o su condición étnica, ni promovemos ninguna manifestación que apunte hacia los discursos de odio o racistas. Y esto quiero ser muy puntual en ello porque el BDS ha sido profundamente atacado con este tema. Hay algunos lugares, algunos espacios, ciudades o países donde el apoyo al BDS no está permitido porque está clasificado en el rango de antisemitismo, y el antisemitismo, como sabemos, en algunos países es clasificado como ilegal o prácticamente como un delito. Entonces, nosotros quienes participamos de la campaña siempre tenemos que partir de estas premisas cuando nos dirigimos a la audiencia general, siempre puntualizar esto. Una vez que hago esta introducción, preguntarnos cómo ha funcionado el BDS a lo largo de estas casi 2 décadas y cuáles han sido los elementos que han permitido que la campaña permanezca vigente. La primera respuesta inmediata es que el BDS ha tenido campañas de mucho éxito. Éxito me refiero a que ha logrado algunas desinversiones, ha logrado algunas sanciones y ha logrado que grupos específicos, en este caso académicos, que estamos hoy aquí reunidas, de académicas que estamos hoy aquí, puedan enfocar todo el esfuerzo que hacemos desde nuestra producción intelectual, desde nuestra producción en el trabajo de investigación, pero que le demos un enfoque de activismo o de militancia o de solidaridad internacional, que es el objetivo de la campaña. ¿Qué significa esto a la luz del BDS? El BDS va a tener distintos grupos, digamos, distintas áreas en las que se va a desarrollar de manera específica, y uno es el PACBI, la campaña palestina por el boicot académico y cultural contra Israel. En ese sentido, más adelante mi compañero Claudio nos va a hacer favor de explicarnos este punto muy en particular del PACBI, del boicot académico, pero menciono el boicot académico porque decíamos, bueno, al principio cuando hablamos de boicot como tal,
se piensa que se trata exclusivamente de dejar de comprar determinadas marcas. Por supuesto que esta información sobre qué marcas son las que participan en el financiamiento de la guerra, en el financiamiento del genocidio, a través de financiar al ejército del Estado ocupante o a través de invertir grandes cantidades de dinero para que se pueda desarrollar la tecnología de la guerra. Estas investigaciones las hemos hecho al interior del BDS y son públicas cuáles son esas marcas, incluso cuáles son las campañas regionales, en el caso, por ejemplo, de América Latina. Esta información está pública en las páginas, en las redes del BDS, que está traducido a muchos idiomas y está traducido también a español para que quien quiera esa información en particular pueda verlo. No solamente para la información de nosotros de manera personal, sino para saber qué campañas o sobre qué lineamientos podemos trabajar en la región. En el caso de México, cuando hablamos del BDS, hay dos campañas que están activas de manera importante en nuestro país porque son situaciones que afectan directamente las condiciones de la ocupación y por lo tanto tienen una implicación directa en la vida de las y los palestinos. Por un lado está la compañía mexicana multinacional, pero que lleva el nombre de nuestro país, Cemex, que ha tenido por algún tiempo, ya bastante tiempo, plantas productoras en los territorios ocupados y que es una de las empresas productoras de la materia prima que sirve posteriormente para la construcción de estos asentamientos ilegales y de estos muros ilegales clasificados así por la Corte Internacional de Justicia. De tal manera que la campaña Stop Cemex es una de las campañas más fuertes que hay en el boicot en México. Es una campaña que tiene mucho tiempo, también tiene su propia información, porque nuestras compañeras y compañeros han trabajado mucho tiempo sobre ello, no solamente en México, sino ha sido apoyada por los países de la región latinoamericana y las compañeras y compañeros que participan en BDS Latinoamérica han sido grandes impulsores de esta campaña Stop Cemex. Tiene sus propias redes, tiene una página stopcemex.net, tiene página en Facebook. Ahí se puede encontrar toda la información respecto a esta empresa, lo que hemos hecho, las cartas que hemos dirigido a sus directivos, toda la argumentación, los fundamentos legales de por qué sí se contravienen los acuerdos internacionales y por qué sí debería de ejercerse una presión legal. En este caso, esta es una campaña en la que está tanto el boicot, es decir, no comprar esta marca, no promover el uso de esta marca, en lo que voy a hablar a continuación de los espacios libres de apartheid israelí, pero por otro lado es una campaña que también podría clasificarse dentro de desinversiones. Es una empresa que si dejara de invertir en esas relaciones comerciales, podría invertir en otras, vender sus productos, sus servicios a otras empresas, a otros proyectos, pero no participar directamente en la construcción de estos asentamientos y de este muro y de esa manera no participar de manera activa en la ocupación por las implicaciones que la ocupación tiene. Entonces, esta es una de las campañas más fuertes que hay en México de boicot y la otra que estamos impulsando de manera importante a nivel regional es la campaña de Mercorot, que es la campaña contra la empresa internacional que está regulando la venta, distribución y acaparamiento ilegal del agua. El agua como recurso natural, como acceso al agua como un derecho humano, pues está violentando toda esta estructura porque estos recursos naturales de alguna manera están siendo privatizados. La distribución del agua a través de esta empresa es un proyecto comercial importante que no solamente está en América Latina, está en distintos países, pero en el caso de América Latina, esta campaña está fuertemente impulsada por el BDS Latinoamérica. Y bueno, una de las grandes campañas que ha impulsado el BDS como proyectos del boicot, pero también de la desinversión y de las sanciones de las que hablarán mis compañeras en un momento más, es
el embargo militar. El embargo militar es un punto central porque todo lo que estamos viviendo en este momento y lo que hemos estado viendo desde octubre, pero no solamente de octubre, sino de toda la historia de la situación de la ocupación y de la limpieza étnica que hemos visto en Palestina desde los años 40 del siglo XX, tiene que ver con una economía de guerra. La tecnología de guerra tiene como propósito que las empresas que se dedican a producir estas armas y toda esta tecnología militar promuevan sus productos. Por más terrorífico, por más increíble y por más angustiante que nos parezca, la forma como promueven toda la estrategia de mercado, cómo se promueven las armas que hacen estas compañías israelíes dedicadas a la tecnología de guerra, es estas armas, esta tecnología, estas bombas están probadas en campo y es así como los venden a los diferentes ejércitos, a los diferentes países que compran toda esta tecnología militar con el argumento de el derecho a la defensa, con el argumento de combatir al crimen organizado, como es un argumento ampliamente usado por el gobierno de México, que en su momento ha sido uno de los consumidores de estos productos. Y el argumento comercial de estas empresas productoras de tecnología militar es precisamente, están probados en campo. ¿Y cuál es el campo? Palestina. ¿Cuál es el campo? La vida de los seres humanos en Palestina. ¿Cuál es la eficiencia con la que venden estas armas? ¿A cuánta gente ha matado? ¿A cuánta gente ha dejado mutilada? ¿A cuánta gente ha provocado toda clase de daños? ¿Cómo se puede espiar de una manera infalible cada movimiento de las personas? A través de los dispositivos celulares, a través de las cámaras, a través de los drones, a través de todo el sistema de control social que representa estas tecnologías. De tal manera que uno de los propósitos principales de esta campaña es, primero que todo, informarnos cuáles son estas relaciones comerciales que tienen las instituciones, en este caso van a hablar más adelante mis compañeros sobre el PACBI, pero en este caso las instituciones educativas, las instituciones culturales, deportivas, es decir, todo aquello que participa en la normalización del Estado ocupante. Este concepto de normalización está claramente explicado en el llamamiento inicial del 2005 del BDS, cuando nuestras compañeras y compañeros de los grupos de políticos, de partidos, ONGs palestinas, nos hicieron ver claramente, porque de alguna manera pues todos lo sabemos, pero ellos lo puntualizaron, ellas lo puntualizaron diciendo uno de los objetivos principales de el ejército del Estado ocupante es precisamente ir normalizando su participación en actividades internacionales, ir presentando una cara muy visible, muy limpia del Estado ocupante, aunque todos los tratados internacionales, las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU, han acusado que tienen prácticas genocidas, que su ejército incumple todas las leyes, todas las normatividades y violenta los derechos humanos. No obstante, la presentación de el Estado ocupante en los diferentes ámbitos, en particular el de alta tecnología, muy en particular el académico, y aquí es donde nosotros tenemos que tener muy bien enfocado el trabajo que tenemos que hacer, porque este es uno de los puntos donde se han esforzado fuertemente por limpiar esta imagen de un Estado genocida contra un Estado que produce grandes cosas a nivel académico. Lo están haciendo, si somos un poco observadores, en los deportes, lo están haciendo en la música, lo están haciendo en muchos lugares. Y esto no quiere decir que como grupo social, como pueblo, no puedan tener una producción, no puedan hacerlo. Por supuesto que nosotros no decimos que no lo hagan. El punto es que todo el trabajo de estas personas, de estas instituciones, tiene como propósito
limpiar esta imagen y tener una normalización. De tal manera que cuando hablamos entonces de boicot, hablamos de algo que es mucho más allá de dejar de comprar algunas marcas. Quiero ir cerrando con lo que ha sido el boicot cultural, que creo que es una de las cosas que nos permite explicar de manera más didáctica el trabajo que hacemos desde BDS o que deberíamos intentar hacer, porque son campañas que han tenido un éxito no solamente mediático, sino que han contribuido de manera importante a promover la idea de construir espacios libres de apartheid israelí, los famosos ELAI. Probablemente lograr que una institución tan grande, voy a poner un ejemplo como la UNAM, se convierta toda la UNAM en un ELAI, pues sería ideal y podríamos lograrlo en un momento determinado, no quitarlo de nuestros objetivos, pero podríamos hacer como una facultad, por ejemplo, de las combativas, pienso en mi querida Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que sería un trabajo difícil, ¿no? Pensarlo o plantearlo en esos términos, pero investigar cuáles son los vínculos comerciales, cuáles son los vínculos académicos que nuestra facultad tendría con algunas instituciones u organizaciones o empresas que provean de algún servicio o que tengan algún intercambio académico o cultural con la facultad, y a través de toda esta argumentación legal que podemos hacer y que estamos obligados a investigar para poder presentar estas propuestas, para poder presentar estas iniciativas y lograr esas desinversiones, ese boicot. En ese sentido es cuando decimos vamos a impulsar una campaña de BDS con el AI en un lugar determinado. Es un trabajo que podemos hacer en los lugares donde cada uno de nosotros se desenvuelve. ¿Cuáles son las bases para poder hacerlo? Están trazados claramente en este llamamiento que nos hicieron nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y para terminar, decía algunos éxitos que ha tenido la campaña BDS en el plano cultural y deportivo y que nosotros podemos poner en nuestro radar en México es lograr que algunos artistas que son invitados a cantar en los espacios del Estado ocupante eh, finalmente decidan no ir después de determinadas intervenciones que hacemos con ellos y con ellas, argumentando precisamente que su trabajo es utilizado para esta normalización, para la limpieza de imagen de un Estado que está contraviniendo todos los derechos internacionales y que está violentando los derechos humanos de las y los palestinos. Algunos ejemplos que se han logrado es que algunos cantantes como Lana del Rey, Gilberto Gil, eh, incluso cantantes como Madonna, que no dejó de ir directamente, pero logramos una presión fuerte y cuando Eurovisión no sé qué va a hacer al Estado ocupante, ella finalmente, sus bailarines y la gente que participa con ella salió con unas banderas y con unos mapas de Palestina, porque el trabajo que mis compañeros y mis compañeras hacen a nivel mundial también tiene una repercusión importante y hay una larga lista de éxito que ha tenido la campaña cultural. Vuelvo a decir, no tiene como propósito boicotear a alguien en particular, sino lo que esa producción, lo que significa culturalmente el trabajo de esas personas, no sea utilizado para limpiar la imagen del Estado ocupante. Y bueno, quisiera terminar diciendo que el llamado específico para las y los académicos está en la campaña de PACBI y que hay también algunos lineamientos en particulares. Creo que estamos en un punto importante de poder impulsar de manera objetiva, de manera muy fuerte, unidas, comprendiendo que nuestro trabajo como académicos y académicas primero es estudiar la realidad para transformarla, pero el trabajo que tenemos enfrente es de muy largo aliento, porque nuestra responsabilidad ética, nuestra responsabilidad moral, nuestra responsabilidad humana es frenar este genocidio, pero nuestro trabajo como intelectuales es contribuir para
preservar la memoria histórica y que las generaciones que están por venir tengan conciencia de esto y puedan actuar de una manera efectiva para que esto no se repita nunca más. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Araceli. Muy clara tu presentación. Bueno, seguimos con Gilberto Conde. Gilberto Conde es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Enseña geografía e historia de Medio Oriente y África del Norte. También fue director de la revista Estudios de Asia y África del 2012 al 2016 y ha tenido instancias de investigación en Siria, en Túnez, en Turquía, ¿no? Y entonces como que está muy involucrado. Y entre el 2000 y el 2003 trabajó en Damasco en el proyecto Siria Visión 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, digamos, desde la geopolítica crítica y la historia, busca esclarecer las prácticas de dominación, hegemonía, resistencia y rebelión a escala local e internacional. Entonces, bueno, le cedo inmediatamente la palabra, nos va a explicar muchas cosas muy precisas y útiles. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Clara. Ojalá que sean precisas y útiles. Intentaré. Voy a compartir pantalla para poner una pequeña presentación. Espero lograrlo porque no es algo que haga con mucha frecuencia. A ver si... A ver qué tal. Bueno, quisiera, no sé cómo hacer para compartir solo parte de esto. Bueno, pues, bueno, yo creo que sí está bien, no importa. Bueno, yo voy a hablar de las relaciones económicas entre México e Israel para pensar un poco acerca de esta cuestión pues de la parte del BDS, la parte de sanciones, bueno, digamos, la presentación se va a dividir en tres partes. La economía de Israel, bueno, sí, esta introducción, la economía de Israel, las relaciones México-Israel, y bueno, una pregunta para mí mismo, para ustedes. Las relaciones económicas entre países deberían ser algo normal. El problema es cuando eh, esas relaciones económicas se convierten en complicidad con la opresión de un Estado sobre un pueblo, en este caso el colonialismo, la ocupación, el apartheid y ahora incluso el genocidio. ¿Cómo podemos resistir a esto? Las manifestaciones son importantes, por supuesto, crear conciencia es fundamental, pero ¿podemos hacer algo más? Es como la gran pregunta, ¿no? Ya Araceli nos contaba un poco acerca de cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo acá en esta presentación quiero centrarme un poco en la relación económica entre México e Israel, que seguramente no es, bueno, no seguramente, ahora vamos a ver que no es para nada la principal relación económica de Israel, pero sí pesa. De hecho, Israel ha estado tratando de ampliar sus relaciones económicas con el sur global y yo creo que si nosotros desde México tratamos de influir para que haya se pese sobre la relación económica, podríamos quizá empezar a influir un poco más en lo que en estas relaciones de opresión, ¿no? Es un poco el argumento de mi presentación. Entonces, veamos, por eso primero voy a hacer una pequeña exposición acerca
de la economía de Israel, luego de las relaciones de México con Israel. Bueno, vayamos a este primer tema, ¿no? Los datos básicos. El Producto Interno Bruto de Israel es de 500, en 2023 fue de 564 mil millones de dólares aproximadamente. Es una cantidad importante. El Producto Interno Bruto per cápita de Israel es de 58.200 millones de dólares. Es muy superior al de México, muy superior al del promedio de los países latinoamericanos. Eh, es un Producto Interno Bruto importante, digamos, es como de la talla del Producto Interno Bruto de los países per cápita, ¿verdad? De Europa, de Estados Unidos, de los países petroleros más importantes. Entonces es un Producto Interno Bruto fuerte, ¿no? Es un país eh, capitalista, con una economía de centro, para usar el vocabulario un poco de la CEPAL, de Wallerstein, etcétera, ¿no? Digamos, no obstante, eh, ir, tener este Producto Interno Bruto importante en términos relativos de per cápita, recibe Israel una ayuda económica del exterior fenomenal. Cada año Estados Unidos le regala a Israel 3.800 millones de dólares en ayuda militar y en ayuda económica. Además de otros proyectos que con frecuencia salen, como ahora, a partir del inicio del genocidio de Israel en Gaza, Estados Unidos prometió y ha estado entregando partes importantes. Prometió 14.000 millones, más de 14, cerca de 15.000 millones de dólares suplementarios en este contexto para colaborar con esta campaña de Israel en Gaza, cosa que es realmente escandalosísima y que empieza a ser cuestionada en Estados Unidos, aunque no se ve todavía el fin de esta cosa tan terrible, ¿no? Además de esos 3.800 millones de dólares, señalan ayuda filantrópica por 1.000 millones de dólares anuales, bonos Israel, que son bonos que compran diferentes amigos de Israel en el mundo, particularmente en Estados Unidos, Europa y en otros países, por otros 1.000 millones de dólares. Y bueno, todo esto es dinero gratis que le llega a Israel cada año, ¿no? Además de otras cantidades. La inversión extranjera directa, en 2004 es el dato que encontré, seguramente podría encontrar uno más reciente, pero en 2004 fue aproximadamente la mitad de la inversión total realizada dentro de Israel. Es una cantidad realmente alucinantemente grande. Este, por supuesto, una gran parte de esa inversión extranjera se fue al sector tecnológico, pero bueno, que es un sector que deja mucho y que es uno de los sectores importantes en Israel, como vamos a ver. ¿Cuáles son los sectores más de la industria o de, digamos, los sectores de la economía israelí? Por supuesto, hay agricultura que es relativamente pequeña y muy importante, digamos, en términos sociales, culturales y sobre todo políticos y también de control de territorio, de expansión del colonialismo, de la ocupación. Es muy importante en esos términos, pero económicamente representa una parte ínfima de la economía israelí, representa menos del 2%, 1.5%, no incluí el dato, pero es de ese orden de magnitud. El sector, el sector industrial es de aproximadamente, es de cerca del 20%, y el sector servicios es de aproximadamente 80%.
Digamos que si nos vamos a ver sector por sector, ya más en detalle, pues el sector de la alta tecnología es sumamente importante. En la industria hay varios. El sector militar es, por supuesto, muy importante, como ya señalaba Araceli. Vamos a ver algunos datos más ahora. También hay metales, maquinaria, semiconductores y corte y pulido de diamantes también es muy importante. Aproximadamente el 25% de la industria israelí tiene que ver con esto, ¿no? Y es uno de los proveedores a nivel mundial de diamante ya cortado más importantes en el planeta, ¿no? Este, con todo lo que eso pueda implicar en relaciones con países en los que la producción de diamante en bruto tiene, eh, tiene implicaciones tremendas también, ¿no? Un sector que está creciendo es el de la energía, como seguramente ustedes ya saben, que tiene que ver con también el descubrimiento de yacimientos en el Mediterráneo Oriental, yacimientos importantes de hidrocarburos, de petróleo y gas, bueno, van a llevar a nuevas inversiones y nueva explotación. Actualmente Israel depende mucho del carbón, aunque también importa mucho petróleo y gas, pero con el desarrollo de los yacimientos que han sido encontrados en las costas del Mediterráneo Oriental, pues van a seguramente a crecer, ¿no? Y luego están estas empresas, startups, que son muy famosas. Hay 72 con valor de más de $1.000 millones cada uno, o sea, un montón. La tercera parte de las startups de ciberseguridad en el mundo son israelíes, lo cual también es revelador de cosas que nos estaba comentando Araceli hace unos minutos. Hay que saber que las exportaciones militares, nada más para ilustrar rápidamente algo de lo que ya decía Araceli, representaban ya en 2007 10% de las armas del mundo. 10%. Es enorme porque tenemos países productores de armas muy grandes como Estados Unidos, Rusia, China, por supuesto Gran Bretaña, Francia, son productores de armas de alto calibre y este 10% significa que un país súper pequeño como Israel, con una población, si no contamos a los palestinos de Gaza y Cisjordania, una población de alrededor de 9 millones de personas, es una cosa alucinante. Y muchos de los empleos en Israel dependen de esta industria armamentista. Pasaron las exportaciones de Israel de 7.000 millones de dólares, exportaciones militares de Israel en 2012, pasaron a 11.200 millones de dólares en 2021. No 11.2 millones, pero bueno, perdón. Uno de los principales compradores de armas israelíes es India, otros Estados Unidos y Europa, pero también el sureste asiático y América Latina compraban bastantes armas. Desde los acuerdos de Abraham, los países árabes, los países árabes signatarios de esos acuerdos impulsados por Trump, junto con Netanyahu y su gobierno, pues pasaron a ocupar el 7% de las exportaciones de armas israelíes en 2021. Una cosa alucinante. Bueno, las relaciones comerciales de Israel en general tradicionalmente habían sido deficitarias, es decir, siempre Israel importaba más de lo que exportaba y la ayuda, esos regalos de dinero de los que hablábamos al inicio, le ayudaba a compensar esto. Ahora no, ahora Israel desde 2013, pero incluso en 2010, en 2009 y 2010 ya fue superavitario.
y a partir de 2013 ha tenido constantemente superávit en la balanza comercial. Actualmente, bueno, en 2022 o 23, perdonen, no puse ahí la fecha, el superávit fue de 17.000 millones de dólares. Las exportaciones van sobre todo a Estados Unidos, China, Reino Unido, Bélgica, India, otros países de la Unión Europea, pero otros países también, digamos, los otros países, aunque no sean los principales, también cuentan. Por ejemplo, ahí puse los países de los que Israel importa, los principales: Estados Unidos, China, varios de la Unión Europea, Reino Unido, Turquía, Japón. Pero el 50% de las importaciones israelíes vienen de otros países distintos a estos. Entonces sí pesan otros países, aunque no sean los principales proveedores de productos de Israel. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Me voy a apurar porque está corriendo el, el tiempo. Israel ha establecido acuerdos de libre comercio, incluye ahí a la OCDE, aunque no sea un esquema de acuerdo de libre comercio, pero es importante. Pero vean el tipo de países con los que tiene acuerdos de libre comercio Israel. No son solo los países de la Unión Europea y Estados Unidos. También hay otros países como Turquía, México, Canadá, Ucrania, Jordania, Egipto, el Mercosur. Entonces, eh, por algo le interesan a Israel estas cosas y no debemos desdeñar el peso que países como el nuestro pueden tener en de repente presionar a Israel para que tenga una política distinta que permita la autodeterminación del pueblo palestino, de entrada que pare con este genocidio que está en curso y que ponga fin al apartheid, la ocupación, la colonización. Bueno, ¿y qué de las relaciones de México con Israel? En general, bueno, México y América Latina no son los principales socios comerciales de Israel, pero algo pesan y vamos a verlo ahora. Israel intenta, como ya decía, ampliar sus relaciones comerciales con el sur global, y para México, Israel es el principal socio comercial en Medio Oriente, seguido de Turquía y bastante detrás otros países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Argelia, etcétera. Pero el principal es Israel. Y para Israel, México es el segundo socio comercial en América Latina. Entonces, bueno, esto para decir que sí pesa algo, ¿no? Hay bueno, esto ya lo diré después, pero en el año 2000, Zedillo firmó un tratado de libre comercio con Israel. Este fue renovado por Calderón en 2009 y en 2021 la embajada israelí hablaba de la necesidad de renovarlo nuevamente, ampliar el número de productos libres de aranceles, etcétera, ¿no? No se ha hecho, pero hay que tener esto en la mira, ¿no? Tradicionalmente, la relación comercial bilateral ha sido deficitaria para México. Bueno, hay que decir que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio en el 99, la relación comercial bilateral era de 210 millones de dólares y se ha pasado en 2022 a 1.250 millones de dólares. Sin embargo, por 1.000 millones de dólares de importaciones mexicanas desde Israel, México solo exporta 250 millones de dólares. Lo cual habla de un desequilibrio fenomenal en esa balanza, en ese intercambio. ¿Qué exporta México? Bueno, autos de turismo, teléfonos, vehículos de transporte de mercancías, unidades de memoria y unidades de procesamiento, entre muchos otros
artículos, pero estos serían, digamos, los principales. Y estoy dando las cifras de los productos que aparecen en Internet fácilmente. Obviamente hay otras cosas. México importa farmacoquímicos, medicamentos, equipo médico, procesadores, circuitos modulares, unidades de control, productos plásticos, productos de aeronáutica y otros, pero los otros son 70%. Y bueno, curiosamente, las estadísticas no hablan de otros productos o no especifican el tipo de equipo y maquinaria, pero que pueden ser equipo con objetivo del sector de la seguridad, del sector militar, y los servicios que pueden ser muy importantes precisamente en el sector de la seguridad, entrenamiento de policías, de policías, no solo policías federales, sino a nivel estatal. Los estados o las ciudades contratan muchas veces servicios de capacitación de Israel para sus policías que, bueno, podemos imaginar qué tipo de capacitación en derechos humanos podrían ofrecer estos avesados instructores. ¿Cuáles son las empresas mexicanas que tienen inversiones en Israel? Está Orbia, antes Mexichem, Mexichem, Cemex, ya mencionada por Ara, y que es muy famosa, ¿verdad? Es la que más conocemos, pero también otras, Bimbo, Rossini. Todas estas empresas se han estado expandiendo en los últimos años su presencia en Israel, incluso mediante centros de investigación y desarrollo. Creo que ya me acabé mi tiempo, pero ya voy a acabar. Centros de investigación y desarrollo en Israel, incluso en ciudades como Jerusalén. No sabemos qué tanto en territorios ocupados, en asentamientos, son cosas que había que averiguar, pero que, bueno, tienen filiales, oficinas de innovación. Racini es fabricante de autopartes, frenos y otros productos que luego serán utilizados en México en las plantas de automóviles. Se estableció su centro de investigación y desarrollo, ya decía, en Jerusalén en 2019. Hay un fondo de inversión de riesgo en innovación aplicada de salud, educación y agroindustria, que también es relativamente importante. Las inversiones israelíes en México, hay que saber que Israel es el inversor número 19 a escala mundial en México. Digamos, pues no es uno de los 5 primeros ni 10 primeros, pero cuenta. Y es el número 1 del Medio Oriente, por supuesto. En 2020 hubo inversiones israelíes en México por 2.200 millones de dólares en el sector manufacturero, pero también hotelería de diverso tipo, no decía, solo decía alojamiento temporal, supongo que es hotelería, pero también cosas como tipo Airbnb, sin querer hacer propaganda para la plataforma, ¿verdad? Perdón. Alimentos y bebidas, comercio, etc. Hay más de 400 empresas con capital israelí en México. Las otras, bueno, seguramente, ya decía, ¿no? Seguridad, tecnología militar y de ciberseguridad. Pegasus es solo uno de los múltiples sistemas posibles que pueden estar siendo adquiridos por gobiernos locales y federal en México. El libro coordinado por Ara es muy importante al respecto, aunque ya tiene algún tiempo que fue publicado, acerca del papel de Israel en la militarización de México. Turismo religioso mexicano es relativamente importante en Israel, es uno de los más importantes de América Latina y también quizás se podría incidir en eso.
volvemos a la pregunta, ¿se puede hacer algo? Pues a ustedes la palabra, ¿no? Yo creo que es un poco obvio, dado donde estamos, pero creo que tomando en cuenta esta lista, esta información, nos damos cuenta que aunque $1.000 millones, 1.250 millones de intercambio comercial México-israelí, superavitario para Israel, aunque no sea enorme, sí pesa si consideramos que Estados Unidos le regala a Israel cada año $3.800 millones, $1.000 millones de comercio de importaciones mexicanas de Israel, pues algo son, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue muy, muy interesante, la verdad. Eh, bueno, estamos un poco con el tiempo medido, pero bueno, presento rápidamente a Andresa Oliveira Suárez, que nos hizo el granísimo favor de participar. Ella es doctorante de Derecho Internacional y es la coordinadora para Latinoamérica del Comité Nacional Palestino del Movimiento BDS. Se conecta desde Brasil. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación y te cedemos inmediatamente la palabra para que nos expliques un poco de qué tratan las sanciones. Gracias. Gracias, es que me tenía que mutear. Bueno, muchas gracias Clara y Araceli por la invitación. Es un placer estar. De hecho, yo siempre intento estar en estos momentos que me parece súper importante. Claro que siendo una coordinadora para toda Latinoamérica, a veces no logro estar en todos los eventos que se hacen en los territorios y en los grupos que apoyan BDS en cada país. Pero yo intento, por lo menos en estos espacios de formación, en que vamos a hablar un poco más de lo que es el movimiento y cómo hacerlo más efectivo, yo trato de estar porque me parece un punto súper importante y aún más después de octubre, que vimos que la ola de solidaridad por Palestina aumentó mucho, o sea, hay mucha gente interesada en saber cómo poder ayudar. Y ahí es donde yo, bueno, igual Araceli, por ejemplo, que está en BDS hace muchos años y todo el mundo, direcciona hacia las campañas de BDS, pero es necesario tener claridad un poco de algunos puntos. Mi idea es hablar un poco más de las sanciones, claro, para que ustedes entiendan qué es la sanción y en qué ámbito se coordina, porque las tres letras, ¿no? Boicot, desinversión y sanción andan juntas. Entonces son campañas que se mueven hacia un objetivo común, que es justamente desmantelar el apartheid y ahora frenar el genocidio. Pero me gustaría hablar rápidamente también un poco y ahí muy bueno que Araceli ya dio el contexto histórico de BDS, cómo se formó, y también habló de boicot y el profesor también ayuda mucho con este escenario económico, porque algo que es importante entender, y yo siempre trato de decir eso, principalmente para, no sé, yo puedo tratar de poner unos auriculares, pero no sé si me escuchan, está mejor, voy a tratar de hablar un poco más alto. A ver. Yo intento siempre decir que dentro del capitalismo y cómo está formado el Estado de Israel, que es un Estado colonial, un Estado que está formado para ser esta potencia que realmente coloniza un territorio indígena, un territorio de personas indígenas, campesinas, que viven de la subsistencia de la tierra. Claro que las empresas transnacionales, y aún más cuando vimos el profesor explicaba cómo Israel depende mucho de inversión extranjera
y depende mucho de esta complicidad del Occidente y de sus empresas, es obvio que las empresas transnacionales, las grandes empresas, en mayor o menor medida van a ser cómplices, la mayor parte. Entonces, por eso es muy común ver estos llamados de boicot muy amplios, ¿no? Como uno tiene que boicotar todas las marcas. Claro que en algún nivel hay complicidad, porque son empresas que están a servicio de potencias europeas y el Estados Unidos y el Canadá, etcétera. Entonces, obvio que hacen parte de este engranaje que favorece y garantiza la impunidad del Estado de Israel. Pero lo que desde el BNC, que es la unidad administrativa de BDS en Palestina, desde el BNC lo que siempre tratamos de coordinar, y el BNC hoy representa la más grande coalición de la sociedad civil palestina, entonces tenemos un rango inmenso de corrientes políticas, de corrientes ideológicas, de movimientos distintos, movimientos queer, movimientos de mujeres, muchos movimientos laborales y sindicales, y lo que los une son los objetivos de BDS que ya dijo Araceli, o sea, desmantelar el muro, el apartheid, etcétera, pero hacer campañas que sean estratégicas, ¿no? Entonces, hay todo un esfuerzo y eso viene mucho desde los territorios también. Por ejemplo, Araceli habló de la campaña Cemex y fue mucho un esfuerzo que vino desde México y de las compañeras de México que trabajaron en la campaña para juntar información y decir, además de que es una campaña, son campañas basadas en información concreta, es una campaña estratégica en el sentido de que va a realmente impactar Israel. Y este impacto no necesariamente es solo una gran cifra económica, pero puede ser un impacto de imagen, un impacto mediático. Entonces también no hay que subestimar algunos ganos y algunas victorias porque no hubo un impacto económico enorme. Pero hay que ser estratégicos. Es decir, hay que enfocar esfuerzos en aquello que realmente se estudió que va a causar más impacto. El PACBI, por ejemplo, que tiene toda una línea de actuación independiente, autónoma, tiene grupos, que yo creo que en este ambiente es súper importante, es el boicot académico, o sea, el PAC bicultural es súper importante mediáticamente y para hacer el aislamiento de Israel en el sentido de la opinión pública, porque y después de octubre yo creo que eso quedó muy claro, que Israel se beneficia no solo de una impunidad en el derecho internacional, una impunidad garantizada por sus estados cómplices como Alemania y Estados Unidos, no solo por eso, pero Israel se beneficia también de una impunidad a nivel mediático y a nivel de opinión pública. O sea, la media occidental es sionista y se tardó mucho en de alguna forma noticiar algo del genocidio, utilizar estos términos, aún no se utiliza mucho en la media grande, aunque la propia Corte Internacional de Justicia dijo que hay plausibilidad. Entonces, acá no estamos ni siquiera hablando de lo que empezamos a hablar en octubre, ya estamos hablando de órganos de justicia internacional que lo reconocen y aún así la media, la opinión pública es muy blindada. El profesor también hablaba un poco del turismo hacia Israel, el turismo cristiano. Nuestros países de Latinoamérica son muy cristianos y hay todo un trabajo del cristianismo sionista de decir, bueno, Israel es Israel de la Biblia, entonces no se puede tocar, ¿no? Y así todo un trabajo, lo que es una locura, porque si uno realmente conoce Israel, sabe que no solo los musulmanes están bajo régimen de apartheid, pero los cristianos también, o sea, hay un 10% de la población en Palestina que también es cristiana. Entonces hay toda una no buena información sobre eso, pero es algo que es muy
fuerte en nuestro continente y en África también, que yo con la coordinadora de África también siempre estamos dialogando. ¿Qué pasa, no? En la opinión pública. Y el boicot cultural y académico entra mucho en eso. Por ejemplo, el tema de las universidades israelíes. El boicot académico es algo que puede ser muy sensible porque toca en la parte de la dicha libertad de expresión o libertad de cátedra, ¿no? Y una cosa que PACBI tiene como directriz, que es muy importante, es no boicotamos a individuos. No se trata de boicotar a un individuo X, Z, etcétera, pero se trata realmente de que estas instituciones educacionales y académicas de Latinoamérica, como UNAM, etcétera, por ejemplo, de México, digan, bueno, no vamos a tener cooperación con universidades israelíes, porque las universidades israelíes en su mayoría son brazos del Estado israelí, como la Wenger, o sea, hay datos que pueden basar este tipo de información. Israel utiliza durante décadas lo que llamamos washing, el mascaramiento, y utiliza en diferentes ámbitos. Entonces utiliza el mascaramiento verde, el greenwashing para empresas, por ejemplo, como Mekorot, etcétera. Utiliza el pinkwashing, el mascaramiento rosa, para causas LGBT, es decir, bueno, nosotros somos el único país en el Medio Oriente que acepta a los LGBT, somos un oasis para los LGBT, mientras en Palestina los matan, lo que no es cierto, entra islamofobia, etcétera, y información falsa. Y además usa también ese mascaramiento universitario, el mascaramiento de la tecnología. Israel se vendía como la Startup Nation, como dijo el profesor, hay muchas startups y se vendió como, ay, aquí hacemos nacer la tecnología y queremos llevar eso a los ambientes académicos y universitarios en otros continentes. Y la verdad, las ferias israelíes, siempre hay ferias israelíes de tecnología en las universidades, etcétera. Eso es un algo muy común de las campañas de boicot académico aquí en Latinoamérica. Son, la verdad, ferias de propaganda de tecnología israelí que siempre está direccionada a militarización, securitización y opresión. Es como decía el profesor, la mayor parte de las startups de Israel trabajan no con tecnología militar o con cibervigilancia. Y bueno, el tema de spyware está a toda, ¿no? Y en México, por ejemplo, ya estamos tratando de emplacar una campaña también, porque en México hay pruebas del uso de Pegasus, que es un spyware israelí súper complejo y que la utilización en campañas electorales y todo realmente causa daños a la democracia de un país. Y aquí tengo mi oportunidad para entrar en el tema de sanciones. Entonces yo creo que el boicot es más claro, o sea, la gente sabe que determinados albos y recordando albos estratégicos, yo tengo después un diagrama que les puedo enseñar albos estratégicos de campañas estratégicas. El BNC sugiere la mayor parte de las campañas, pero eso no quiere decir que desde los territorios no pueden haber campañas orgánicas de los territorios, pero siempre enfocando la estrategia en la máxima posibilidad de victoria y también de realmente impacto en el Estado israelí. Las desinversiones son muy interesantes porque hay muchas empresas, por ejemplo, que son muy difíciles de boicotear, simplemente porque son casi monopolio, ¿no? Por ejemplo, Google. Google es una empresa que ahora anunció una inversión millonaria en Israel y es una empresa muy difícil de boicotear. Pero entonces, ¿qué se hace? Se hacen campañas de desinversión, que es para que presionar a la empresa para que no invierta en el Estado de Israel. Eso también sirve para fondos de pensión. Por ejemplo, muchos sindicatos tienen, o sea, pueden interferir en fondos de pensionistas que están invirtiendo en Israel. Ahora tuvimos una desinversión billonaria de un fondo noruegués. Bueno, shareholders, todo ese tipo de presión para que las compañías entonces dejen de invertir en Israel o en otras empresas, por ejemplo, Elbit, Mekorot, etcétera, que son empresas del
del Estado israelí, ¿no? Y son brazos verdaderamente del Estado israelí. Y las sanciones. Bueno, las sanciones son dadas en el contexto del derecho internacional. Realmente ese es un trabajo muy de advocacy y yo como coordinadora de las campañas para Latinoamérica, o sea, las campañas de boicot son muy de grassroots, muy de territorio, ¿no? Entonces es muy importante esta presión, pero es importante articular estas acciones de territorio con la demanda y la presión en nuestros gobiernos por sanciones al Estado de Israel. Y yo creo que en este momento estamos con todo lo que está pasando, es el momento más propicio para que se entienda qué son entonces estas sanciones. Bueno, yo creo que después del fallo de la Corte Internacional de Justicia quedó claro que todos los estados bajo la Convención de Genocidio tienen obligaciones. Si existe un estado como Israel que comete crimen de genocidio y crimen de apartheid, que es un crimen de lesa humanidad, todos los demás estados, incluido México, pero todos de Latinoamérica, tienen la obligación de actuar para sancionar este Estado. ¿Y qué son las sanciones? Cortar lazos. Bueno, una ruptura diplomática sería lo más que un Estado podría hacer, pero si no lo rompe diplomáticamente, podría romper acuerdos militares. Por ejemplo, el profesor estaba diciendo, todos estos acuerdos de exportación e importación. En el caso de Latinoamérica somos mucho más importadores de tecnología militar israelí. Entonces, presionar a que nuestros países no compren tecnología militar israelí. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una campaña relacionada a Cemex de México, por ejemplo, a Mecorot, y también exigir que el Estado de México, o bueno, el Estado Federal de México, ¿no? El DF, y el Estado de México, pero presionar para que rompa entonces el acuerdo de libre comercio, porque Israel tiene acuerdos de libre comercio con varios países del mundo y en Latinoamérica también es una práctica muy común. Entonces, ese es un tipo de sanción. En el contexto de derecho internacional, también hablamos de aislar Israel de los foros internacionales. Israel ya fue retirado del Consejo de Derechos Humanos hace años, pero es importante que mientras o sea, cómo está bajo el derecho internacional definido que está plausiblemente cometiendo un genocidio, se puede, por ejemplo, excluir de las Naciones Unidas de la Asamblea General. Por ejemplo, México recién pidió la exclusión de Ecuador porque violó el derecho internacional y sí lo hizo. O sea, la Embajada de México fue atacada y es inviolable. Por la misma razón, podría haber pedido la exclusión de Israel porque está violando el derecho internacional. Entonces, es el tipo de presión que tenemos que hacer en nuestros países para decir, bueno, si ustedes quieren ser coherentes con el derecho internacional o, por ejemplo, si quieren proceder en una demanda en contra de Ecuador para que no pueda estar en la Asamblea General, lo mismo tiene que ser hecho con respecto a Israel. También, por ejemplo, en las organizaciones internacionales deportivas. Y esas son campañas también muy útiles porque los deportes entran realmente en la opinión pública general, la opinión pública no tan especializada. Entonces, por ejemplo, un dato, la Conmebol recién firmó un acuerdo con Israel para que Israel pueda jugar la Copa América. O sea, esa es una absurdez porque Israel ya juega la Eurocopa, que ya es bastante absurdo, pero uno puede pensar, bueno, que está más cerca geográficamente aún, pero ¿qué va a hacer jugando la Copa América? O sea, no tiene ningún sentido. Y además en este contexto, ¿no? De genocidio, la verdad, eso se hizo con Sudáfrica en su momento, en la época del apartheid, y el movimiento BDS es muy basado en el movimiento sudafricano contra el apartheid.
Y la verdad, Sudáfrica, mientras estaba bajo régimen de apartheid, no pudo jugar los Juegos Olímpicos, no pudo jugar una serie de competencias internacionales, y eso hace con que la opinión pública entienda realmente que no hay que normalizar. Y me parece muy bien el tema del evento, o sea, no dejar de hablar de Palestina, porque es eso, aunque haya un cese el fuego y que pueda haber, que las bombas paren de caer y la gente no se muera con la misma frecuencia que se está muriendo hoy. Y claro, el principal punto de presión ahora es el cese al fuego, entonces siempre hay que demandar sanciones para que realmente Israel deje de atacar. Pero aun cuando deje de atacar, que yo tengo que creer que sí va a dejar de atacar, si no, yo no me levanto en la mañana, aún así va a haber un régimen de apartheid que no se va a desmantelar de un día al otro. Y además hay liability, tenemos que buscar responsabilización por todo lo que fue hecho. Y eso se da por medio de las sanciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Como movimiento social y de territorio es más difícil actuar directamente en sanciones, pero todas las campañas que son de boicot y desinversión tienen que servir también como un mecanismo de presión para que nuestros estados puedan aplicar sanciones a Israel en foros internacionales. En redes de académicos, por ejemplo, la fuerza de los académicos está mucho en, por ejemplo, fornecer sustratos para el gobierno para que pueda entender qué puede hacer en términos de derecho internacional. Ellos saben qué pueden hacer. Hay una cuestión de voluntad política, pero aún así ellos se esconden detrás de, es que no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, un trabajo que los académicos están haciendo mucho es, mira, aquí hay substratos. También hay un trabajo de académicos muy interesante en términos de incluso entrar judicialmente en algunos países contra acuerdos de libre comercio, contra nuevos contratos, por ejemplo, de entrenamiento de policía. Y bueno, los académicos pueden hacer también, además del boicot académico, pero pueden hacer también este trabajo de fornecer substratos y entrar de forma más técnica en la discusión y poder ofrecer judicialmente una vía también. Eso se está haciendo mucho en Europa también. Otra forma es realmente presionar el gobierno a través de cartas públicas. Ese también es una forma que a veces resulta bastante buena. Reuniones, por ejemplo, hay redes de académicos y académicos que tienen entrada más fácil en algún ministerio o alguna cosa. Entonces, claro, utilizar la capacidad de advocacy, de incidencia, de cabildeo, como quieran llamar, que cada uno tiene y cada red y cada espacio tiene, por ejemplo, UNAM. Dentro de UNAM es la gran Universidad de México. O sea, puede tener una entrada muy interesante. Armar eventos como este, pero públicos también, así grandes para realmente concientizar. O sea, todo eso es parte de la solidaridad académica, que es súper importante para mostrar que las sanciones, porque las sanciones no son nuevas, son mecanismos de derecho internacional que ya se utilizó. Por ejemplo, Rusia, cuando empezó la invasión de Ucrania, lo primero que hicieron las Naciones Unidas fue sancionar. Y todos los países sancionaron colectivamente en Naciones Unidas, pero también individualmente. O sea, cada país también puede sancionar individualmente. Y lo mismo hay que hacer con Israel, ¿no? También se hizo con Sudáfrica del apartheid. Y yo creo que es súper importante que por ejemplo, Petro ahora fue el primero de Latinoamérica que dijo, ok, no vamos a comprar más armas de Israel, y realmente habló de un embargo militar. Y mira que Colombia es mucho más dependiente de Israel que en nuestros países. O sea, Brasil, ridículo lo que continúa haciendo. Y México, yo sé que la discusión es más complicada ahí, pero también, o sea, tiene un gran potencial para sancionar, ¿no? Es un grande país en el escenario internacional. Entonces yo creo que va un poco por ahí la cosa, y entender que nuestras campañas, sea en el nivel académico, en el nivel territorio, mismo cuando los dos se encuentran,
tienen también que tener las sanciones en mente, porque es así también que va a haber una presión más inmediata. Claro, el aislamiento económico y de opinión pública viene junto, pero también una presión más inmediata sobre el Estado de Israel para cesar el fuego, frenar el genocidio y también desmantelar el apartheid y ser responsabilizado por todos los crímenes que ha cometido. Yo creo que es eso. No sé muy bien cómo estuvo mi tiempo porque soy terrible con eso, pero Está bien, creo que estamos a tiempo para, no sé si quieras cerrar o, o ya le cedemos, seguimos con el programa. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andresa. Fue muy interesante todo lo que nos comentaste. Sí, seguimos con la última participación de Claudio García Ehrenfeld, que es un querido colega docente de la carrera de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, siempre de la UNAM, ¿no? Él es miembro fundador de la organización Académicas con Palestina contra el Genocidio. Fue el que inició esta agrupación y obviamente ha participado en la campaña No dejemos de hablar de Palestina, también, por ejemplo, recientemente con una ponencia en la Facultad de Filosofía y Letras precisamente, ¿no? Hay que decir que es firmante de la Declaración por la Vida del EZLN y ha sido así, es un solidario con la organización, con el EZLN en múltiples formas, ¿no? Seguramente es un gran activista en ese sentido y bueno, siempre ha estado, digamos, en los procesos organizativos independientes por la defensa de los derechos laborales del sector educativo y por la defensa del medio ambiente. Entonces le cedo inmediatamente la palabra, nos va a platicar un poco más a detalle de lo que es el boicot académico que nos mueve a todos nosotros de la organización, porque lo incluimos entre nuestros objetivos principales. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Clara, y a todas y todos nuestros colegas aquí y a las personas que nos escuchan. Realmente es un honor para mí estar en esta mesa con gente que sabe mucho más que yo del tema y tomo realmente con mucha humildad esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre algunas razones por las cuales creo que es importante perseguir un boicot académico y en el caso que no sea posible un boicot, sanciones y desinversiones académicas y también pues explicar un poco en lo que puede consistir ese boicot en nuestro contexto, que creo que es importante señalar que en cada lugar los lineamientos que señala PACBI y el BDS pues se tienen que adaptar y tenemos que reflexionar profundamente sobre ellos. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiera retomar algunos puntos hechos por algunos de las personas que me precedieron. Y primero quiero hacer una reflexión sobre las universidades. Naomi Klein, en un impresionante discurso emitido recientemente sobre el Domo de Hierro y la solidaridad con Palestina, menciona que el Domo de Hierro en realidad está en todo el mundo. Esto es, esta estrategia de militarización, de apartheid, de cercar a poblaciones, controlar a poblaciones, se experimenta en Gaza, como también ha señalado el estudio de Anthony Levenstein y también, hay que decirlo, el libro coordinado por Ara Galán. Y se experimenta ahí en Palestina y se exporta a todas partes. Entonces, el Domo de Hierro es parte de un sistema de seguridad mundial. Nuestro colega Gilberto pues ya nos habló de las relaciones económicas, militares y de seguridad que hay entre los países. Y yo lo que diría es que el producto de compraventa y la relación más importante en realidad es triangular.
es con los Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ahí tenemos el muro que une a Israel, a México y a los Estados Unidos en una relación pues nociva. Y las academias, pues también, ¿no? Las universidades, las academias, los centros educativos, hoy en día también son parte, integran una red internacional que es parte de una estructura mundial y pues en parte dependen de los estados nacionales, ¿no? Y por lo tanto de las relaciones internacionales de los estados nacionales y en parte dependen también del libre, entre comillas, libre comercio y de los mercados nacionales e internacionales. Y las academias en México, los centros educativos, pues no son una excepción. Ahora, nosotros somos conscientes en términos morales, éticos, que al pronunciarnos en solidaridad con Palestina nos estamos pronunciando también con nuestras colegas y con nuestros colegas que pues han sido asesinados, ¿verdad? En estos 6 meses, además de con toda la población. En este sentido debemos rescatar el término, perdón, mi hijo interrumpió brevemente una disculpa. Nosotros hemos señalado en una carta, invitaría a todas las personas que están aquí presentes que la lean, es una carta dirigida a las autoridades universitarias en las que señalamos la palabra escolasticidio, elaborada por Nabulsi, una colega, ¿no? Y que muestra una parte del genocidio en curso, ¿no? Sean, una disculpa. Una disculpa. En esa carta señalábamos y nos pronunciábamos en contra de la aniquilación de todo resguardo físico y vivo de la memoria histórica y del pueblo palestino y lo que dota de una vida identitaria y cultural propia al pueblo palestino. También me gustaría señalar y resaltar un documento elaborado por nuestras y nuestros colegas en Palestina a escasos meses un mes y medio del 7 de octubre, en el que hacían un llamado a sumarnos al boicot académico, ¿no? Y en esa carta ya señalaban que Israel está atacando específicamente centros educativos, universidades y que bajo el pretexto de su seguridad estaban, digamos, atacando a la población estudiantil y académica de manera sistemática, no de manera coincidente. Quiero sumar además los recientes hallazgos hechos por pues el periodista e investigador Yuval Abraham o Abraham, en los que indica pues una relación importante entre cómo estas empresas de seguridad, de inteligencia artificial y militares se promueven desde las academias, invitando a personas que son clave en el ejército, ¿no? A hablar y a vender sus productos desde ahí. Lo que quiero decir con esto es que al ser una red universal, una red mundial que excede a los estados nacionales, las academias se han convertido en un centro, digamos, de pugna, ¿no? Por un lado, hay censura, ¿no? En los Estados Unidos, en Europa, muy fuerte. Justo ayer vimos cómo se censuró en Alemania un congreso, se irrumpió por la policía, en el que participaban decenas de académicas y académicos palestinos. Y sin embargo, lo que se está diciendo es que no, que digamos que ellos apoyan la libertad de expresión y demás. Entonces, el BDS nos invita a una reflexión importante sobre la relación entre boicot y libertad académica y libertad de expresión. Y esto yo creo que es un punto medular.
para dar un ejemplo de cómo pueden ser pues nocivas estas relaciones entre los muros, los gobiernos, las academias, baste citar una relación firmada por el gobierno de Chiapas el pasado 13 de marzo, en el que celebran la Secretaría de Protección Civil y la Embajada de Israel en México, pues un acercamiento y una serie de nuevos contratos, ¿no? Para trabajar en estrategias de capacitación para reducción de riesgos hídricos, así dicen, y alianzas académicas entre la Escuela Nacional de Protección Civil de la Universidad de Chiapas, ¿no? Entonces ahí tenemos agua, el muro que se ha recorrido al sur, un gobierno en Chiapas sumamente cuestionado y un gobierno y un estado pues genocida, todos colaborando, ¿no? Adentro, al interior de las universidades. También podemos ver en un sentido semejante el último, ¿cómo se llama? Programa que se llama Global Security, Terrorismo y Crimen Organizado, que se organizó en la Universidad de Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, pero en donde participaron, o sea, es bien interesante quiénes participaron: Perú, Colombia, Israel y México, todos hablando de lo mismo: terrorismo, control de masas, seguridad empresarial, y todo esto sucede al interior de las universidades, ¿no? Entonces, las universidades son un punto medular de todo este debate. Citando otros ejemplos por la paz mundial y mejores y por detener el genocidio, diría este esfuerzo realizado por Breaking the Silence, esta organización de ex soldados del ejército de Israel que renunciaron a todo eso, y que lo que están haciendo es, para detener el genocidio, recorrer universidades en Estados Unidos y en Gaza en medio de un ambiente de censura, represión. Entonces, hay un debate importante al interior de las academias del cual somos responsables, no nada más porque tenemos el deber ético de solidarizarnos con nuestros colegas en Gaza y en Cisjordania, sino también porque se están moviendo las relaciones internacionales, está cambiando el mundo y las universidades con ello, y nosotros también, y tenemos poca capacidad de decisión como trabajadoras y trabajadores. Entonces, como señala el BDS en sus lineamientos ya referidos antes, las instituciones académicas son una parte clave del andamiaje ideológico e institucional del régimen israelí de ocupación, colonialismo y apartheid contra el pueblo palestino. En este sentido, celebramos, considero, todos los éxitos recientes que ha habido en academias fundamentalmente norteamericanas y europeas. Apenas ayer los estudiantes de la Universidad Federico II de Nápoles exigieron la ruptura de relaciones académicas con Israel y la renuncia del rector, ¿no? Que pertenece a un grupo llamado Leonardo, que colabora en la industria bélica, y ganaron las dos cosas, ¿no? Pero no es el único ejemplo. La Escuela de Leyes de Harvard, por ejemplo, pasó una resolución llamando a la corporación empresarial de Harvard y a todas sus instituciones a justamente impulsar la desinversión de cualquier aspecto del régimen de Israel que tenga que ver con la ocupación militar. O sea, se enfocaron en las relaciones universitarias militares. Algo muy semejante sucedió también en la UC Davis de California, en donde tumbaron 20 millones de dólares, que no es cosa menor, de puras empresas, ¿no? Entonces, algo así es, en mi opinión, lo que tenemos que pensar en México. Inspirada en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, como ya se señaló, la campaña palestina por el boicot académico y cultural a Israel, o PACBI, esto es por las iniciales en inglés, que inició en 2004, contribuye a la lucha palestina por la libertad, la justicia y la igualdad, y cito, como una contribución a la defensa del derecho internacional y la promoción de la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Es en ese contexto en el que PACBI insta
a nosotras y nosotros académicos, a las asociaciones, sindicatos profesionales dentro de las academias y a todas las instituciones académicas de todo el mundo a boicotear y o trabajar en favor de la cancelación o anulación de todo evento, actividad, acuerdo o proyecto que involucre instituciones académicas israelíes o aquellas que promuevan la normalización, palabra clave como ya se dijo antes, de Israel en la academia mundial. Y aquí quisiera detenerme en los esfuerzos que hemos hecho de no dejemos de hablar por Palestina. Lo que estamos intentando hacer, en mi opinión, es romper con esa normalización. Porque justamente instrumentalizando el antisemitismo como método de censura, y aquí quiero decir que sí hablo como judío, el Estado de Israel, ¿no?, cree que habla por todos nosotros y pues no, y además instrumentaliza el antisemitismo quitándole a la palabra todo sentido, ¿no?, toda posibilidad de lucha para combatir el antisemitismo que en efecto existe, y lo instrumentaliza para mantener justamente una relación militar académica que le es provechosa para presentarse a sí mismo siempre como víctima. Entonces las academias en este sentido fungen como un centro neurálgico de la normalización del estado de ocupación, apartheid y pues genocida también en Israel. Ahora, ¿cuáles son las formas, y paso al segundo punto rápidamente, de boicot que son posibles? Pues una, Andresa, si no me equivoco, ya había adelantado, ¿no? Hacer presión. Y nosotros lo hemos intentado, hicimos una carta en la que llamábamos a gobiernos progresistas a sumarse y romper relaciones con Israel. Y si bien tal vez no todas las relaciones se puedan romper, ciertamente se puede seguir el camino de intentar romper y expulsar las relaciones de seguridad y militares con Israel, que sería benéfico, pienso yo, para todos los estados. Eso lo hemos intentado, digamos, como medida, sí, mediática y presión pública, por así decirlo. Pero el PACBI nos llama a hacer, más o menos identifico aquí, 8 tipos de acciones. Una de ellas es boicotear los eventos académicos y necesitamos trabajar mucho en eso, ¿no? No sabemos bien qué eventos suceden. En nuestra carta a las autoridades académicas señalamos pues la complicidad de el Instituto Weizmann, ¿no?, con el apartheid y la ocupación de Israel, y el instituto pues tiene muchas relaciones con académicas y académicos mexicanos. En concreto hay una cosa que se llama European Molecular Biology Organization, EMBO, por sus siglas en inglés, y el Instituto Weizmann colabora de eso, pero también colabora haciendo programas de educación específicamente dirigidos a militares en Israel, ¿no? Entonces, se entrena académicamente a soldados, de modo tal que luego ese conocimiento científico académico se utiliza, pues, para cometer genocidios, o el genocidio en Gaza. En este sentido, pues, exhortaría a todas y a todos a que si llega alguna invitación del Instituto Weizmann, la boicoteen públicamente y a rechazar esa relación. Y esta es una de las cosas que mencionamos nada más, ¿no? También se llama en PACBI a cancelar acuerdos de cooperación, y en ese sentido nosotros hemos llamado a cancelar la Cátedra Rosario Castellanos, que pues participa incluso físicamente, ¿no? A donde se mandan estudiantes es un lugar ocupado. También llaman a boicotear gobiernos y fundaciones. Y este es un punto súper interesante, y aquí nos merecemos preguntas abiertas. O sea, ¿qué ONGs, qué fundaciones académicas, qué académicos están siendo en este momento subvencionados por Israel, ¿no? ¿Y con qué fines? Porque los estados no financian a lo loco, financian cosas específicas, como señalaba antes en la Universidad de Nuevo León, pues les ha interesado esta cuestión como de seguridad, ¿no?
Entonces ahí creo que tenemos un vacío de datos. Hay otro punto del cual ya hablé, que son los proyectos de normalización. Recientemente la Embajada de Israel ha realizado una serie de eventos que claramente buscan distraer la atención de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay una relación ahí cultural, diplomática, académica, en la que se sigue, digamos, diciendo nosotros somos una suerte de víctimas y trátenos como tales mientras están cometiendo lo que ya hemos dicho. Y hay uno que me preocupa particularmente, que no tengamos suficientes datos, un punto mencionado por PACBI, por los lineamientos de PACBI, que es la relación con oficiales de Israel. O sea, no sabemos a ciencia cierta si hay oficiales visitando academias o no, en particular academias privadas, pero también academias o universidades que puedan ser, o centros de difusión del pensamiento de distintos tipos, ¿no? Educativos. No sabemos bien a bien qué oficiales están participando en eso. El otro día, revisando en una página de internet que suele registrar estas cosas, por ejemplo, relaciones partidistas, me encontré con relaciones entre el Partido del Encuentro Social, que ciertamente ya no existe como partido, pero es una organización, o fue una organización evangélica, con políticos de Israel, ¿no? Y entonces han venido y han tenido conversaciones y como si nada, pues. Entonces ahí también tenemos mucho que trabajar, mucho que expandir. Y quisiera, bueno, cerrar con una pues, breve reflexión, ¿no? Sobre cuál es la relación entre el boicot y la libertad académica. O sea, cuál es la relación más precisa. Por un lado, vemos que reprimen a nuestras colegas, activistas, estudiantes, gente de la clase trabajadora. Hay una represión por desafiar a esta estructura mundial que está representada por el armamento y la política militar de Israel, ¿no? Y por otro lado, se utiliza, pues, la política legal de Israel, del IHRA, como racismo, ¿no? Contra de los judíos, para decir que hay cosas de las cuales no se puede hablar. Y entonces es fundamental para mí que leamos el documento de PACBI, el documento del BDS, porque a lo que nos está llamando es a luchar contra todo racismo, no, no nada más uno. Nos está llamando a que si unos tienen derecho, pues los otros también tienen que tener derechos, ¿no? Nos está llamando a que se detengan las persecuciones de estudiantes al interior de las academias de Israel. Nos están llamando a que se detenga la persecución y represión y censura de nuestras colegas, fundamentalmente, si no me equivoco, mujeres, adentro de las academias de Israel, que han sido incluso rescindidas de sus contratos y luego regresan y las han puesto en una situación francamente espantosa. Entonces nos están llamando en el fondo a una democratización genuina de las universidades, y creo yo que ese es punto de llegada y punto de partida también. ¿Qué necesitamos, pues, para democratizar nuestras universidades? Pues conocerlas en su relación internacional, en su relación económica, en este caso con Israel, pero no solo. En una de las respuestas que nos daban en el Consejo Universitario, unas de las autoridades que habló, pueden ustedes ver la respuesta que le dimos a su vez, esta persona decía que si vamos a pronunciarnos por eso, entonces nos vamos a pronunciar por todas las otras cosas, el narcotráfico y no sé qué. Me gustaría decir que la respuesta de esa persona es claro que sí. Claro que tenemos que hacer lo que podamos, lo que está en nuestras manos, por detener un genocidio inadmisible, por detener un Estado, pues, terrorista, expansionista, colonial y de apartheid. Pues claro que sí. Y también hay muchas otras luchas relacionadas con eso, ¿no?
El colonialismo, del cual es una expresión lo que hace Israel, pues también existe aquí en nuestros territorios, también existe en América Latina. Entonces el llamado también es a detener todo eso. Y pues creo que he agotado mi tiempo. Muchas gracias por abrirme este espacio. Muchísimas gracias, Claudio. Eh, Creo que, bueno, vamos a poder abrir una ronda de preguntas y respuestas a través del chat. Ahora mismo voy a activarlo y quien quiera participar, pues puede escribir su pregunta y yo la leo aquí en el chat. Escríbanla, pues. Si es que hay preguntas. Silvana Rabinovich dice, muchísimas gracias por este evento tan necesario. Felicito el abordaje desde los distintos aspectos. Entonces, más que una pregunta, es un comentario, pero también. Bueno, lo hacemos así por una cuestión de seguridad, ¿eh? Es como si llamaran ustedes a una transmisión en radio o en la tele y sus preguntas son, ¿no? Clara, aquí veo que Montserrat pregunta, Montserrat dice, gracias por todas las presentaciones. Solo me quedó una duda, no entendí muy bien qué es la empresa Mercorot. Y aquí Gilberto puede clarificar. Sí, gracias. Bueno, es una empresa que originalmente creada por el Estado de Israel, si no me equivoco, pero no sé si venga de antes, y que tiene que ver con toda la administración de agua, tanto en los territorios en los que se creó el Estado de Israel en 1948, como en los territorios ocupados después. Y, y- y es una empresa pues que aplique el apartheid, ¿no? En términos de agua, hace que los palestinos en general y particularmente en los territorios ocupados tienen derecho a menos agua que los israelíes. Entonces, esto es una cuestión gravísima, y que es muy claramente apartheid, ¿no? O sea, una cuestión de segregación racial en términos hasta de líquido vital, ¿no? Entonces, eso es Mecorot, básicamente, muy sintéticamente. Andrés, adelante. Tienes que. A ver, Gracias, es que no me dejan no sí. mutearme. No, yo quería hablar rapidito sobre Mekorot, que me parece importante hacer una ligación. Es exactamente lo que el profesor dijo, pero una cosa que también dijo Araceli al principio es que siempre las campañas de BDS, claro, son enfocadas en hacer el mayor daño posible al Estado de apartheid de Israel, pero tienen que ver mucho con la realidad de nuestros territorios también. Y también porque este mecanismo de colonización que uno ve en Israel se replica en todas las partes del mundo, como también decía Claudio. Y la Mekorot, que es una empresa que fue creada y un poco antes del 48, pero ya con la idea
de funcionar como realmente un brazo del Estado de Israel. Incluso el CEO de Mekorot hoy no es ingeniero, es militar. Entonces hace parte del aparato del Estado para hacer el apartheid de las aguas y el desvío de las aguas de los palestinos desde un principio, actúa en nuestros territorios en Latam. Entonces, por ejemplo, Mekorot y Netafim, ¿no? Que son las empresas que trabajan juntas, ellos llegan a Latinoamérica en territorios que tienen problema con agua o en territorios de agricultura y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer un estudio sobre la cuestión de las aguas aquí y ver cómo vamos a mejorar la irrigación, ¿no? Porque Israel, y ahí entra la cuestión del greenwashing, Israel creó agua en el desierto, Israel es el estado más verde, más tecnológico y no sé qué. Y te vamos a vender esta tecnología. Entonces llegan a Latinoamérica, nos quieren enseñar cómo lidiar con nuestras aguas. Muchas veces, por ejemplo, como pasó en República Dominicana, que el problema de agua es un problema de distribución. Ellos crean un informe con informaciones falsas para vender una solución para un problema que no existe. Y cuando empiezan a actuar, crean el problema, porque de la misma forma que actúan en Israel, empiezan a desviar el agua de las comunidades campesinas, de las comunidades pequeñas, de las comunidades indígenas, para los latifundios agrícolas, ¿no? Entonces, es también una empresa que actúa de forma muy predatoria en Latinoamérica. Hay campañas muy fuertes en Argentina, ahora en República Dominicana. También se está empezando en Uruguay, porque Uruguay, después de toda la crisis hídrica que pasó por la privatización de la distribución de agua, Mekorot ya se enseñó ahí diciendo, bueno, nosotros tenemos la solución, ustedes tienen que desalinizar el agua del mar y no sé qué, y quieren vender esta tecnología, pero haciendo de forma muy predatoria, como es común a las empresas transnacionales, pero aún más cuando son empresas como esa que es creada para actuar de esta forma, desde un principio para desviar agua de comunidades indígenas y favorecer el apartheid de aguas, ¿no? Gracias. Iván Flores Lagos escribe, veo necesaria la elaboración de una estrategia a nivel latinoamericano para la inserción de la cultura del BDS en el continente. Es decir, pensar una decisión referida a una empresa en particular, por ejemplo, Mekorot, para nivel continente, bajarla a nivel nacional y luego a un nivel regional. Pregunta, ¿existen planes de acción desde el BDS sobre donde se puedan tomar ejemplos prácticos y estrategias ya realizadas? Es decir, ¿existen en algún lado estrategias de inserción para poder reverlas y adaptarlas a cada región del continente? ¿Existen estrategias de articulación? De quien ustedes quieran contestar. Lo que puedo decir rápidamente es que, claro, o sea, tenemos el espacio de BDS Latam, hacemos las reuniones cuando podemos, incluso Iván también está allí. Recién empezamos un grupo de trabajo latinoamericano, pero yo creo, y eso es algo que yo, bueno, voy a hacer 1 año y medio en mi puesto, y ya me habían dicho coordinadores anteriores y también Maren, que yo estoy segura que muchos de ustedes conocen, que es muy difícil armar una estrategia latinoamericana unificada, porque la realidad de cada territorio es muy distinta. Aunque en Latinoamérica hayan situaciones, contextos similares, cuando vamos a hacer las acciones concretas de la campaña, eso es muy de cada territorio. Entonces, siempre es un BNC, desde parte de BNC, siempre dejamos la autonomía de los grupos que trabajan en BDS en cada territorio para que puedan enfocarse y armar las estrategias que les parece más afín a su realidad y sus capacidades. Siempre estoy disponible para fornecer insumos, o bueno, incluso a platicar para pensar qué juntos podemos hacer, pero es algo muy de autonomía de los territorios. Pero estoy de acuerdo
que algo que podemos pensar juntos para Latinoamérica, que estábamos hablando de eso en el grupo de LATAM, incluso quien quiere ser inserido en este grupo donde compartimos experiencia, solo escríbeme, es justamente expandir el conocimiento sobre qué es BDS y la importancia de enfocarse en campañas estratégicas, ¿no? Y para eso estamos organizando un taller grande en el que va a ser destinado a Latinoamérica, así que va a haber traducción al español, en que podemos discutir un poco qué es BDS, pero no solo qué es BDS, un poco más allá, incluso para quien ya trabaja con BDS, cuáles son las estrategias que vienen de Palestina ahora para que en Latinoamérica puedan coordinar esas estrategias, ¿no? Entonces, la idea es tener Shir, que es el coordinador de campañas de embargo militar, es tener a Purva, que es la coordinadora de la campaña de Mekorot, ¿no? De greenwashing, es tener Stephanie, que es la coordinadora de PACBI. Entonces, es tener este diálogo también para ver lo que se están haciendo en otros continentes y qué podemos reproducir en Latinoamérica en términos de estrategia, porque como yo decía también, como no me siento, ni es la idea de BNC, ni yo aguantaría armar estrategias para cada territorio en cada campaña de cada boicot. La idea es que cada territorio puede tener su autonomía, pero es importante este diálogo para saber qué son las directrices, por así decir, de Palestina y qué pueden hacer también el intercambio de experiencia con lo que se hizo en Europa, con lo que se hizo en Asia, en África, etcétera, ¿no? Muy bien. Gilberto, puedes activar. Y solo rápidamente para agregar un poquito a esto de Mekorot, México durante el gobierno de Peña Nieto en 2013 firmó 2 convenios de cooperación con Israel en términos de agua. Uno directamente, uno se llama Acuerdo de Cooperación Acuerdo de Cooperación en el campo de las tecnologías del agua y administración de recursos hídricos. Y luego hubo un convenio de asistencia y cooperación técnica para la formulación de estrategias de protección de la calidad del agua subterránea y acciones de remediación de acuíferos, protección y restauración de la calidad de los recursos hídricos entre Conagua y Mekorot. Y bueno, en fin. Muy bien, no sé si hay otras preguntas o si cerramos el evento. Gracias por participar, por estar, por aguantar hasta el final. Y pues seguramente muy interesante, muy necesario. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, la grabación, para que quede ahí y que lo puedan ver, difundir también o volver a escuchar, porque se dijeron tantas cosas importantes que valdría la pena quizás retomar, ¿no? Y ver bien. Entonces, no sé si haya otras preguntas, aquí lo pueden poner o si no, les damos, bueno, agradecemos a todos y todas las personas que participaron, a los ponentes, a los 4, y bueno, y seguiremos hablando de Palestina seguramente. Esperemos que bueno, es el primer evento virtual, va a haber otro dentro de poco sobre otros temas y esperemos seguir haciéndolos para que todo el mundo pueda participar. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Clara, por este esfuerzo organizativo. Chao, gracias. Gracias. Gracias.